El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En este episodio exploraremos el mundo del daltonismo, conoceremos su origen y las herramientas que se han desarrollado para ayudar a las personas que lo padecen. Episodio 31. Daltonismo, más allá de los colores. Bienvenidos a un episodio más del podcast Miradas que Perciben Diferente. Soy Jessica Vázquez y el día de hoy estaremos conversando con el Dr. David Apam Garduño, médico adscrito de la especialidad de genética en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. El profesionalismo lo ha llevado a convertirse en coordinador de la Academia de Genética del Instituto Politécnico Nacional, catedrático de la Escuela Superior de Medicina y de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del IPN, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor David, el día de hoy estaremos conversando sobre una condición que afecta la percepción de los colores, conocida como daltonismo. Antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por invitarme a este espacio para poder compartir los conocimientos que tengo y mi perspectiva acerca sobre este interesante tema y que la verdad es una afección, una condición bastante común, como vamos a ir platicando, que es el daltonismo. Muchas gracias. Y para empezar a despejar estas dudas, vamos a comenzar. ¿Qué es el daltonismo? Bueno, el daltonismo es una condición en general genética, o sea, quiere decir que las personas que padecen esta condición vienen con ella desde el momento del nacimiento. Sí. Y se va a definir como una alteración o una capacidad diferente para percibir los colores. El daltonismo es 100% hereditario, lo que pasa que nosotros, dentro de las células de la retina, que son las que se encargan de percibir la visión, tenemos dos tipos de células, que son los conos y los bastones. Okay. Dentro de estas células vamos a tener que los bastones son aquellas células que se van a encargar de ver las imágenes cuando hay poca luz, o en general son células que no se encargan de percibir los colores, es la visión que nosotros conocemos como blanco y negro, mientras que los conos son las células que se especializan de ver cuando hay luz y que son las que se van a especializar de ver los colores. Los conos van a tener unas proteínas o unas sustancias llamadas opsinas. Estas opsinas están codificadas por genes que se encuentran de nuestro genoma y que nosotros vamos a heredar a través de papá y de mamá para nosotros poder percibir los colores. En general, nuestra retina cuenta con 3 tipos de opsinas, que es la opsina para percibir el color rojo, la opsina para percibir el color verde y la opsina para percibir el color azul. Cada una de ellas codificadas por diferentes genes que se encuentran de nuestro genoma y nuestros cromosomas. Y por lo tanto, cuando nosotros nacemos con alguna condición que nosotros llamamos mutación o variante genética en estas opsinas, vamos a tener una diferente percepción natural de los colores. El resto de los colores que nosotros conocemos de manera general como población, o sea, el morado, el amarillo, el naranja, diferentes tonos de violeta, todos los tonos de azul, azul claro, azul cielo, azul oscuro, todas van a ser la combinación de estos principales colores primarios, que es el rojo, el verde y el azul. En general, sí, el daltonismo es una condición genética y es una condición bastante frecuente. De hecho, se sabe que 6 personas, principalmente varones, de cada 100 van a padecer esta condición. ¿Y cuáles son los síntomas de esta condición, doctor? Lo principal es que, los pacientes van a tener una diferente capacidad para distinguir los colores o los contrastes. Sí. Existen diferentes tipos de daltonismo dependiendo cuál es la opsina o el cono que se encuentra deficiente. Por ejemplo, si es un cono con opsina que está deficiente para el color rojo, los pacientes van a tener deficiencia para poder distinguir los diferentes tonos de rojo. Por ejemplo, el vino, el guinda, el naranja o el rojo. Entonces, en general, los pacientes van a tener una deficiencia al color del cual van a tener la deficiencia de la opsina. Hay, incluso suena interesante o es interesante que hay algunos pacientes que muchas veces no se dan cuenta de esta condición porque nosotros de niños, cuando vamos aprendiendo los diferentes colores que existen, es de acuerdo a lo que nosotros vemos. Sí. Entonces, si un paciente, un pequeño que tiene 5 o 4 años que está acudiendo al preescolar y él, por ejemplo, un rojo él lo ve como un amarillo, ese tono de amarillo él lo aprende como rojo. Entonces, muchas veces puede ser que los niños ni siquiera se den cuenta, sino ya más adelante o cuando empiezan a realizar diferentes actividades o aprender otras materias en donde ya tienen que comparar colores o contrastes, es cuando los pacientes realmente se dan cuenta de esta condición y ya acuden con especialistas para que les den el diagnóstico. Y una vez que acuden con el especialista, ¿qué pruebas son las que se realizan para diagnosticar la condición justo en los niños? ¿Y cómo sabemos que la persona es daltónica?
daltónica? En este caso, pues hay dos pruebas principales que generalmente se realizan por especialistas en oftalmología. Tenemos lo que es la prueba de Ishihara. Esta prueba es bastante común, incluso es conocida por muchas personas de la población en general. Yo creo que la podemos recordar sobre los libros que llevamos en ciencias naturales en la primaria o en la secundaria, donde ponen el esquema con los puntos de colores y los números para distinguir. Okay. Esta prueba lo que consiste es que pone diferentes patrones de números con un fondo con otro color, y los puntos son colores que se aproximan del espectro de color entre ellos. Por ejemplo, colores que se parecen mucho, por ejemplo, verde con el café, o el rojo con marrón, o naranja con rojo, o azul con violeta. Esto justo para poner en prueba al paciente, viendo cómo no puede o sí puede discriminar los diferentes tonos y puede identificar el número que se encuentra. Entonces esa es la primera prueba inicial, ya que pues al tener que tener una adecuada discriminación de los diferentes tonos de los puntos, pues el especialista ya puede diferenciar si el paciente realmente tiene una alteración de percepción del color. Y después, bueno, esto ya se hace más en centros especializados, como en el Hospital de la Ceguera. Tenemos la prueba de contrastes, o también conocida como prueba de tonos, que se le conoce como la prueba de Farnsworth. Esta prueba de Farnsworth ya consiste en darles a los pacientes una gama de colores. Hay diferentes kits, por ejemplo, hay kits que tienen como pequeñas bolitas de plástico pintadas de diferentes tonos, o por ejemplo hay como barras de madera, en donde se le va pidiendo al paciente que él vaya acomodando los patrones de acuerdo al espectro del arco iris, o sea, irlos organizando en los tonos de rojo, luego los tonos de naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Entonces aquellos pacientes que van a tener una deficiencia en la percepción de los contrastes y colores van a ir acomodando las barras de color en diferente orden. Cada barra tiene un número o un código, entonces dependiendo cómo se vaya poniendo ese código, el analista va realizando un patrón, y con ese patrón va a llegar a la conclusión de cuál es el contraste y el color que el paciente no logra diferenciar. Y una vez que ya está diagnosticado el paciente con daltonismo, ¿qué sigue? O sea, ¿qué tratamiento le pueden dar aquí en la institución? Bueno, sí es importante recalcar que el daltonismo es una condición en donde en general el paciente, la única deficiencia que tiene es para percibir de manera adecuada los colores. Sí. En general no esperamos que se asocie a otra condición. Los pacientes pueden tener una agudeza visual perfectamente bien desarrollada. Tenemos pacientes con diagnóstico de daltonismo que alcanzan la agudeza visual del 20/20. Esto pues para el lenguaje coloquial significa que el paciente ve al 100%, por lo cual pues espera que la calidad de vida en cuestión de que pueda ser normal. Son pacientes que aprenden perfectamente a leer bien, a sumar, a restar, a tener sus actividades de manera cotidiana. Sin embargo, sí es importante que todos los pacientes que tengan una alteración en la visión al color y que se sospeche daltonismo sean revisados por médicos especialistas, principalmente en oftalmología, porque hay otras condiciones que se pueden parecer al daltonismo que sí pueden llevar a algún problema más grave. Tenemos condiciones genéticas, por ejemplo una conocida como acromatopsia, en donde no se produce ninguno de las tres opsinas, que antes se le conocía como un daltonismo total. En esta condición los pacientes sí les puede lastimar la luz, pueden tener una fotofobia severa, una pérdida gradual de lo que es la función de los bastones. Otras enfermedades como las distrofias de retina, las cuales sí pueden evolucionar a complicaciones más complejas sobre su agudeza visual o pérdida del campo visual, y por lo tanto los pacientes requieren un manejo o un tratamiento específico. Por eso es que se recomienda que cuando se sospeche un daltonismo, pues se tiene que tener una exploración completa oftalmológica por un especialista certificado para poder descartar estas condiciones que son más raras, y pues que esperar que el pronóstico en el paciente pues sea mejor y darle un manejo pues más dirigido. En el caso del paciente, cuando ya se concluye que el paciente nada más tiene la condición de daltonismo, o sea que esto quiere decir la alteración de la visión para el color, pero sin afectar otras partes de su salud visual, generalmente el tratamiento va enfocado a la rehabilitación o a la terapia de rehabilitación visual, en donde el paciente puede tener diferentes maneras para poder desarrollarse bien en la vida cotidiana. Los pacientes, la verdad es que sabemos que el niño tiene algo que se le llama plasticidad cerebral. Esto quiere decir que el niño es muy inteligente, en general en los primeros años de la vida puede desarrollar muchas habilidades para él poder diferenciando los diferentes contrastes o aprendiéndolos a su manera. Realmente los pacientes con daltonismo no tienen esta limitante pues para el desarrollo intelectual, por lo cual con diferentes herramientas o terapias el paciente puede llevar un adecuado desarrollo. ¿Sabías que el nombre de daltonismo se debe al químico inglés John Dalton, que fue el primero en describir esta condición en el siglo XVIII basándose en su propia experiencia personal? Continuamos.
Ahora, mencionó que, toda esta condición está relacionada con conos y bastones de la retina. ¿Qué relación existe con el daltonismo, la genética y la retina? Bueno, algo que sí es importante recalcar en el daltonismo con base a la genética es que, como les mencioné, el daltonismo sí tiene una causa hereditaria. Sí. Los conos, que son las células que se encargan de ver los colores, los dos principales tipos de daltonismo que son los más frecuentes es la deficiencia al color verde y al color rojo, o sea, las opsinas verde y rojas. Estas opsinas se encuentran en el cromosoma X. El cromosoma X es aquel cromosoma que justo dirige pues lo que es el sexo cromosómico. Sabemos que los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, si nosotros los varones tenemos una alteración genética que conocemos como mutación en estos genes de las opsinas para ver el color en el cromosoma X, sí, nosotros pues tendríamos esa deficiencia para el color, ya que nosotros no tenemos dos cromosomas X y por lo tanto no podríamos compensar esa falta de información genética. Ahí la relación o la explicación de por qué el daltonismo es una enfermedad que prácticamente o en exclusividad afecta más a los varones que a las mujeres. Sí. En el caso de las mujeres, como tienen dos cromosomas X, aunque tengan un X con una alteración genética, tienen el otro X que finalmente les compensa la información, y por eso es que las mujeres pues es muy difícil que puedan desarrollar daltonismo. Esto no solamente se aplica para el daltonismo, incluso también lo podemos aplicar en pacientes que no tienen daltonismo, en general en lo que es la percepción de los colores y el contraste, pero sí hay estudios donde se ha visto que en general las mujeres tienen una mejor capacidad para distinguir el color y los contrastes que nosotros. Por eso es que las mujeres sí se pueden considerar que tienen más habilidad en cuestiones o tareas como la decoración, sí, lo que es el arte, la pintura, por ejemplo, ciertos oficios como lo que es la cultura de belleza, el estilismo, porque sí perciben mejor los colores. Y la explicación esta es que al tener dos cromosomas X tienen mayor cantidad de estos genes y proteínas opsinas, y por lo cual su percepción de los colores es mucho mejor que la de los varones. De ahí la idea de que, las mujeres podemos percibir colores de diferentes gamas. Y que el hombre es rosa o es rojo o es negro, tal cual. Ok, doctor, ¿una persona daltónica puede manejar? En general ya existen actualmente ciertas herramientas, vamos a decirlo como ayudas ópticas, lentes o gafas, los cuales filtran ciertas longitudes de onda de la luz para que ellos puedan distinguir diferentes contrastes y aproximarlos más a lo que es el color rutinario que podemos distinguir. Sí. Entonces, sí, con cierta terapia y el utilizar estas gafas, las personas pueden ser completamente normofuncionales, pueden salir a manejar. Algo que también se les ayuda en la terapia de rehabilitación visual, que por ejemplo el Hospital de la Ceguera cuenta con un servicio en rehabilitación visual conocido como visión baja. Sabemos que los semáforos pues tienen cierto patrón de localización del color de la luz. Por ejemplo, el verde generalmente se encuentra arriba, el amarillo en medio y el rojo abajo. Entonces se les va enseñando a los pacientes en seguir lo que es la luz, la localización que tiene el semáforo para que ellos puedan respetar las señales de tránsito. Entonces en ese aspecto sí, con cierta educación sí pueden lograr hacerlo. Nada más que en el caso de las gafas que les pueden ayudar para mejorar la percepción de los contrastes, son gafas que se sabe que cuando hay poca luz no son tan funcionales. Entonces sí hay diferentes estudios, principalmente por las universidades en Estados Unidos. Hay una universidad en California que justo ellos encontraron que cuando estas gafas se utilizan en lo que es en el atardecer o en la noche, pues sí hay un mayor riesgo relativo de que los pacientes puedan sufrir un accidente automovilístico cuando padezca daltonismo. Entonces sí se recomienda que cuando hay poca luz, en general los pacientes con daltonismo pues no lleven a cabo estas actividades automovilísticas. Ok, muchas gracias, doctor. Ahora, ¿qué datos tenemos sobre esta condición a lo largo de la historia? Muchas condiciones visuales también traen como previo en la historia del arte, a lo mejor, como diferentes pintores o autores. ¿Qué sabemos del daltonismo en esta parte más artística? Bueno, en general es algo interesante porque justo cuando yo me puse a investigar o a leer sobre este tema en relación a la historia, había encontrado que, existen algunos pintores que en su momento pues fueron daltónicos. Generalmente pues incluso aquí también sale de relevancia la parte genética, pues son pintores que son varones. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención un pintor llamado Mark Liam Smith, que actualmente el pintor vive, es un pintor de Toronto,
Toronto, que él estudió la Escuela de Artes en París. Okay. Y por ejemplo, el paciente, el pintor, es lo que él explicaba dentro de una entrevista que le hicieron y en los cuadros que él ha exhibido, que él, por ejemplo, él ha desarrollado técnicas en donde a través de tener diferentes contrastes, él por ejemplo, él se ha visto que él ve los diferentes tonos de piel de los seres humanos nada más en colores naranja. Okay. Entonces él, con esos diferentes tonos de naranja, él puede recrear lo que es en sus pinturas el color de piel, pues a lo que percibiría una persona sin la condición de daltonismo. Okay. Entonces él, en una entrevista, se me hizo algo muy interesante donde él veía como el daltonismo no como una limitante, sino él lo veía como una oportunidad, porque finalmente sabemos que todos somos diferentes. De hecho, eso también desde el punto de vista genético lo podemos pues también mencionar. No existe, se sabe que actualmente dentro del genoma humano no existe un genoma humano normal. Todo el genoma humano tiene diferentes variantes, que es lo que da la famosa biodiversidad. Claro. Y esa biodiversidad es lo bonito de la vida, que hace que todas las personas seamos diferentes, con diferentes talentos, diferentes capacidades y diferentes oportunidades donde nos podemos desarrollar. Entonces cito lo que decía este artista, donde él menciona en un podcast, dice: como artista ciego al color, siempre tenía que basarme en fórmulas de mezclas de colores para recrear los tonos de piel. Con la práctica me di cuenta que estos colores preestablecidos solo sirven para restringir mi expresión. Al ver mi daltonismo como una fortaleza más que una debilidad, adopté el uso de colores nuevos para desarrollar mi trabajo. Okay. Entonces nos deja una enseñanza muy bonita, donde realmente nos dice que a través de estas condiciones nosotros podemos tener pues una capacidad para expresarnos y para poder dar a conocer al mundo cómo a través de las diferencias, esas diferencias también nos hacen especiales y que también podemos lograr grandes cambios. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar este episodio, me gustaría que invitara a los escuchas a que vinieran a una consulta médica aquí en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, no solo por el daltonismo, sino por cualquier padecimiento que pudiera tener el paciente. Bueno, desde el punto de vista, tomando en cuenta el daltonismo y las condiciones genéticas oftalmológicas en la salud, aquí pues mi invitación también va encaminada a los padres de familia, que bueno, son los responsables de sus chiquitos, de sus hijos. Entonces sabemos que en cuestión de la salud visual, pues hasta una cuarta parte de la población o de los niños pueden tener un problema visual, y puede ser de causa genética, por lo cual la exploración oftalmológica pues es base para poder descartarlas o poder distinguirlas. Y actualmente pues también en México ya contamos con esta herramienta que es el tamiz visual. Okay. Entonces justo el tamiz visual está encaminado en la revisión desde bebés, desde muy pequeños, para poder prevenir las consecuencias con las diferentes condiciones con las cuales un bebé pueda desarrollar. Sabemos que la visión es un pilar fundamental para el desarrollo de lo que es un niño sano. Entonces por lo cual los invito pues que siempre acudan a una a una revisión o una valoración oftalmológica, que aquellos papás que tienen bebés menores de 1 año de vida o que están en el año o en la etapa de lactante, acudan al Hospital de la Ceguera para que se puedan realizar su tamiz visual. Sí. Porque bueno, pues de ustedes depende que pues finalmente sus niños se puedan desarrollar bien y que podamos garantizar la salud visual en todos los pequeños. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar aquí en la institución y en la práctica privada? Bueno, aquí en la institución me encuentro lo que es en el servicio de genética oftalmológica, aquí en equipo con la doctora Vianey Cortés. Los dos formamos parte del servicio de genética oftalmológica, encargados pues del diagnóstico clínico y molecular de todos los padecimientos relacionados a la visión desde el punto de vista genético. Y en el caso de la práctica privada, me pueden encontrar en lo que es en la Torre de Especialidades Médicas San Angelín, en lo que es en División del Norte. Ok, muchas gracias, doctor. De esta manera es como llegamos al final de un episodio más. Recuerden que el daltonismo no es una limitación, sino una oportunidad, justo como lo mencionaba el doctor Apam, para encontrar nuevas formas de percibir y experimentar el mundo. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @APEC Hospital de la Ceguera. Nuestra página oficial www.apec.org.mx y la línea telefónica 5510 84 1400. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Doctor David, muchas gracias. Gracias. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.